Bueno, entonces, esta sería la estructura de los estatutos, un título, lógicamente, donde está el nombre de la organización, un capítulo primero donde está la información general de la organización, el capítulo 2 habla sobre el patrimonio de la organización, el capítulo 3 sobre los asociados, el capítulo 4 de la estructura y funciones, estructura de la organización y sus funciones, el capítulo 5 sobre el sistema de control, el 6 sobre disolución y liquidación de la organización, si es el caso, y finalmente un capítulo 7 de disposiciones finales. Acá hay una, como les digo, hay un modelo, es bastante extenso. Todo esto que está en amarillo, si lo están viendo, es para que la organización que quiera tener sus estatutos, que no lo tenga en este momento, entonces puede llenar esto que está en amarillo, esto que está con X y amarillo, para poderlo tener. Ya el resto lo puede ir leyendo, si desean cambiar alguna cosa lo pueden hacer, ¿no? Entonces acá están todas las partes, digamos, que vamos a ver el día de hoy. Apenas digamos que vamos a mencionar algunas partes, no vamos a entrar en Profesor, tanto detalle. Sí. sería bueno recordarles, los estatutos es un borrador de estatuto, un modelo que les presenta a ustedes para que ustedes lo ajusten de acuerdo a sus requerimientos, a la zona, a la región, cada una de las organizaciones lo ajusta de acuerdo a lo que quieren en la Asamblea General. Sí, entonces lo pueden revisar, el texto lo pueden revisar. Como les digo, acá está, digamos que todo lo que he podido encontrar en diferentes modelos de estatutos, entonces está acá. Es bastante amplio, es bastante detallado, pero si ustedes encuentran algo que no se ajusta, digamos, a lo que ustedes están pensando, lo pueden ajustar dentro del mismo texto. Esto se los vamos a enviar luego a todos por, por un correo para que lo tengan y puedan revisar, y si quieren ajustar también el suyo, lo pueden hacer. Los que tengan ya el estatuto lo pueden hacer, digamos, en función de este modelo. Si quieren ajustar, pueden revisar acá, de pronto les surge alguna idea, lo pueden ir haciendo. ¿Listo? Entonces ahí está, se los vamos a enviar. Acá al final estarían fecha y eso, y el nombre del presidente, secretario, si quiere, si digamos, si consideramos que es necesario, se puede poner bajo también. Entonces, está así. Que ha fluido para entonces vamos a ir de el capítulo es lo más relevante en cada punto de ese estatuto, ¿no? Y si les surge una pregunta sobre algún tema en específico que vamos a tocar acá rápidamente, ustedes me dicen y tratamos de responder entonces a su pregunta, ¿no? De hecho, alguien estaba preguntando sobre la cantidad de socios, algunos que ya no asisten, algunos que están inactivos y eso. Entonces, cuando tengan la pregunta me dicen y pues tratamos de responder acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 1, información general de la organización, está el nombre, la naturaleza. Entonces, la mayoría de las organizaciones de pequeños productores son organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Quiere decir que no están pensando, qué sé yo, amasar, digamos, capital, aunque no es prohibido, ¿no? No es prohibido, se puede hacer, de hecho, había que hacerlo para que la organización se fortalezca, hay que generar ingresos para poder invertir en la misma organización y procurar, digamos, que vaya mejorando la situación del productor, ¿no? Esa es la idea. Pero pues no está orientado de, qué sé yo, a amasar, qué sé yo, grandes cantidades de dinero, ¿no? Por eso se dice que es una organización sin ánimo de lucro. En el tema del domicilio fuera de la dirección del lugar, también hay un espacio para decir que el domicilio puede estar en una zona, pero no está restringido,
que se pueda, digamos, la organización, si va creciendo, si va adquiriendo, digamos, recursos, va creciendo, también podría tener un domicilio en otro lado, ¿no? A nivel nacional, bueno, internacional también podría ser, pensando ya una cosa muy grande, ¿no? Pero no está restringido. Pero el domicilio inicial o donde se ubica tiene que estar registrado, ¿no? Eso es muy importante. La duración inicialmente se dice que es indefinida, pero terminará en aquel momento en que ya los socios decidan que ya no debería, o por alguna razón, digamos, por falta de recursos, sí, pero inicialmente sí sería con duración indefinida, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo es, uno deja abierto y dice es indefinido. El objeto social es todo para el cual fue creada la organización, ¿no? Producción, comercialización, para, no sé, hacer proyectos, ¿no? Para transformar productos, para gestionar recursos. Bueno, hay una serie de actividades que se pueden poner ahí en el objeto social. Profesor, para capacitar, es bueno que tengan en cuenta ahí que como ustedes son organizaciones de productores, van a comercializar, tengan en cuenta incluir la comercialización de los productos de la economía campesina. Si van a impartir capacitación, es importante que esos elementos vayan incluidos en los estatutos, porque luego debe quedar en el registro de Cámara de Comercio y en el RUT esa actividad para poderlo desarrollar. Si ustedes más adelante van a firmar un contrato para cualquiera de estas actividades y no están los estatutos, no lo pueden ejecutar. Tengan en cuenta eso. Lo que no quede consignado en los estatutos, ustedes después no pueden pensar en firmar contratos o desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, me disculpa, profesor, es bueno que coloquen el de organizar, capacitar, en un momento dado, incluso a nivel municipal, esas organizaciones pueden representar a sus productores, a las personas socias en espacios de participación. Entonces, bueno, la representación y representar al grupo de campesinos o productores que hagan parte y servir como interlocutor válido y los otros actividades que ustedes quieran desarrollar. Ahí en esa parte debe ir muy claro y especificar cada una de las actividades que cada organización quiera realizar. Lo que no quede incluido en los estatutos, ustedes no pueden ejecutarlo más adelante. Tendrían que convocar una asamblea general, reforma de estatutos e incluir esas partes. Sí, muy bien. Pero es bueno ir avanzando en eso, aclarando esos puntos. Sí, muy bien, don Profesor, ¿me permite un segundito alguna acotación? Sí, doña Ana, adelante. Bueno, nosotros hemos tenido dificultades, hablo de una asociación en Villavicencio, Meta. Hemos tenido dificultades con Cámara de Comercio precisamente en el tema de estatutos. Nosotros hicimos reforma de estatutos y la presentamos varias veces y no pasó, entonces, dejemos así. Pero uno de los problemas justamente, y con otra asociación que se estaba conformando, que al fin le aprobaron estatutos, uno de los problemas tiene que ver con no sé qué ley que ellos mencionan, los abogados, y dicen es que si ustedes son sin ánimo de lucro, ustedes no pueden comercializar. Entonces tienen que quitar la palabra comercialización. Bueno, esa que recuerdo así. Entonces, no sé qué norma a nivel nacional se invoca para el tema de estatutos. Era eso, profe. ¿Le damos respuesta de una vez, profesor? Sí, don Hernán, por favor. Mira, casi siempre cuando tenemos dificultades en la aprobación de estatutos, no es ni en la reforma de estatutos que presentas, es en la forma del acta, que el acta incumple cualquier cosa y muchas veces cuando las personas no, me disculpan la expresión, no sabemos presentar el acta como lo sigue la Cámara de Comercio, me la vuelven 3, 4, 5 veces y al último no se cansa de hacer eso. Y una organización ánime de lucro puede incluir dentro de los estatutos la comercialización. Lo que pasa es que cuando ya comienza a generar recursos por ya comercializar, debe registrarse, debe solicitar ante la DIAN la factura para comercializar. Y esa actividad debe ir incluida en el RUT también. Toda organización que está registrada y aún organizaciones que no están registradas deben tener el RUT. Y en el RUT deben estar incluidas las actividades que la organización realiza. Bueno, acá en este modelo hay varias
Ya especificando el objeto social, acá hay varias actividades que se pueden realizar, ¿no? Aquí es bastante amplio, ¿no? Entonces lo pueden revisar, esto es bastante amplio. En algunos aparece apenas unas 4 o 5 líneas. Esto es bastante amplio, ¿no? Acá hay cabida, digamos, para muchas actividades. Entonces lo pueden revisar cuando les enviemos y mirar, digamos, si tienen eso en su estatuto, de pronto lo quieren ampliar, eso lo tienen que hacer como menciona don Hernán, en asamblea se tiene que aprobar si es que se hacen unos ajustes al estatuto, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, en el capítulo 2 ya habla del patrimonio de la organización. Entonces, este patrimonio normalmente principalmente aparece con aportes, ¿no? El patrimonio. Pero ya si la organización lleva tiempo, tiene ya algunos bienes, también eso cuenta como patrimonio. Si hay un recurso que está depositado, por ejemplo, en una cuenta, ese depósito genera unos rendimientos, también es parte de ese patrimonio de la organización. Ahora, puede haber donaciones, puede haber algún subsidio o alguna cosa, también hace parte del patrimonio de la organización. Entonces, seguramente el tesorero, la junta directiva, al brindar el informe, va a hacer el detalle de esto, de este patrimonio, en qué va, ¿no? Cuánto es, pero tiene que estar todo registrado. Entonces hay auxilios, subvenciones, donaciones. Hay que tener el cuidado de que estos auxilios, subvenciones o donaciones no se haga bajo condiciones. Eso está prohibido, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con política y eso está ya, digamos, que escapa. Sí, sí, don Hernán. Y cuidándonos mucho que en eso interviene mucho la ley, ¿no? La justicia, de que esas donaciones que nos hagan no sean de donaciones ilegales, que sean provenientes de un actor legal. Tener mucho cuidado con eso. Eso nos perjudica mucho como organización. Claro, hay que tener mucho cuidado con el tema. ¿Quién administra? Pues hay una junta directiva en la cual hay un tesorero o tesorera, ¿no? Entonces, esta persona es la que estaría directamente indicada, o su función sería eso, ¿no? Administrar el patrimonio, pero luego se rinde cuentas al representante legal, que sería la cabeza de la junta directiva, que sería el presidente, y la cabeza de la organización sería la asamblea. Entonces hay que rendir cuentas a la asamblea. Entonces, más o menos en ese orden es que hay que seguir para la administración del patrimonio. Entonces, al final, la asamblea es la que decide qué va a hacer con ese patrimonio, ¿no? Entonces, más o menos hay que tener siempre presente eso. El destino del patrimonio, pues decide la organización, ¿no? Como máxima autoridad, en este caso la asamblea, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese patrimonio, ¿no? ¿A qué se va a destinar? La junta directiva es la parte ejecutiva de lo que la asamblea decide. Entonces, si la asamblea decide, no, vamos a invertir en, qué sé yo, algún equipo o alguna cuestión, entonces así se tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Un segundito acá. Sigamos. En un tercer capítulo ya habla de los asociados, ¿no? Y esta parte es una de las partes más amplias, junto con la parte organizacional de la organizativa de la asociación, de la organización. Entonces acá habla de los asociados y dice, bueno, ¿quiénes son los asociados, no? Asociado es aquel que ha sido fundador o que ingresa ya después de haberse hecho, digamos, que el acta de conformación de la organización, ¿no? Entonces, toda la información del asociado debe estar registrado, ¿no? Más una firma, como constancia de que ese asociado o asociada está de acuerdo con ser parte de esa organización, ¿no? Entonces, para que se admitan a los nuevos, pues tiene que haber una solicitud, se tiene que
aprobar la solicitud y se ingresa, ¿no? Los asociados tienen unos deberes y esos deberes está plasmado en esta misma norma, que son los estatutos, ¿no? Ahí está, dice qué cosas debe hacer el asociado y a qué cosas tiene derecho el asociado. También están los derechos ahí, ¿no? Lo que le permite la norma, no puede ser diferente. Por eso es muy importante detallar en esta parte qué es lo que debe hacer y qué puede hacer, ¿no? A qué tiene derecho. También están las prohibiciones, ¿no? No sé, uso indebido, digamos, de algún bien que tenga la organización, entonces es prohibido, ¿no? Hacer un uso indebido, un uso, digamos, diferente a lo que está o lo que dice la organización, ¿no? Entonces ahí ya estaría cometiendo yo un acto, sí. O el uso indebido del nombre de la organización por alguno de los asociados también hay que tener en cuenta ahí, porque eso se presenta mucho en las organizaciones. Sí, eso yo creo que se presenta con cierta frecuencia. Cuando eso ocurre, ¿no? Podría haber, por ejemplo, discriminación, ¿no? También es algo prohibido, y hoy en día, pues de pronto antes no era tan cuestionado como es hoy. Discriminación, por ejemplo, podría ser una causal, ¿no? Para una amonestación, por ejemplo, ¿no? Que está ya en el marco de las sanciones a los asociados. Entonces al asociado se le puede amonestar, se le puede suspender temporalmente o finalmente, si la falta es muy grave, se le puede expulsar, ¿no? Entonces ahí hay que ver en qué casos se le amonesta. Se dice es una falta leve. Cuando se trata de una falta leve, entonces se le puede amonestar, llamar la atención, ¿no? Si la falta ya es grave, se le puede suspender temporalmente y si la falta ya es muy grave, entonces ya toca expulsar, ¿no? De la organización. Entonces había que ver dentro de la organización qué es una falta leve, qué es una falta grave y una muy grave dentro de la organización. Entonces, no sé, de pronto un par de experiencias o ejemplos, don Hernán, que usted nos pueda comentar. Sí, sobre eso les iba a comentar. Primero, las sanciones, ¿cuál es la Junta Directiva, cuáles sanciones puede tomar carta en el asunto y cuáles ya en la Asamblea? La Junta Directiva puede tomar carta en el asunto en las sanciones leves y en las sanciones más graves. Y ya sobre las sanciones graves y expulsión, debe ser la Asamblea General la que tome la determinación después de que la Junta Directiva muestre las pruebas frente a los hechos por los cuales esa persona debe ser expulsada. Pero tener algo muy en cuenta, los estatutos siempre, cuando ustedes vayan a hacer una reforma o presentar un borrador de estatuto a la Asamblea General, esos estatutos deben de ir de acuerdo a las normas que nos rige la ley colombiana. Porque cualquier cosa que haya en contra de la norma que nos rige la ley colombiana, el asociado que lo afecte eso puede demandar y afectar bastante de manera delicada a la organización. Sí, creo que eso es muy importante, don Hernán, recalcar que si uno, digamos, dice dentro de la Junta Directiva a este asociado hay que expulsar de la organización, pero no se sustenta ni en la norma o en el estatuto de la organización ni en la ley colombiana, entonces el asociado puede demandar a la organización y ahí se arma... don Hernán. Y lo pueden mandar ante un juzgado, ante la ley. Entonces ahí se forma ya un problema delicado para la organización. Otra cosa que se debe tener muy en cuenta también, y es que en los estatutos están muy claramente las funciones de la Junta Directiva, cuáles son las funciones de cada uno, y que hay veces hay personas que asumen funciones de los otros y dejan de lado el trabajo que hacen los otros. Eso también es muy delicado, se presenta con mucha frecuencia. Y otra cosa importante que me pasaba por decirles es que la Cámara de Comercio ya no acepta la palabra indefinida. Se debe colocar en los estatutos, normalmente se acostumbran 99 años, unos que colocan 500 años, pero la palabra indefinida no la está aceptando la Cámara de Comercio en la duración de la organización. Profe. Ok, sí, adelante.
Adelante, sí. Diga. ¿Quién quería tomar la palabra? Adelante. Unos ejemplos, buenas tardes a todos y todas. Les saluda Angélica Gutiérrez. Un saludo a todos especial. Una de las faltas graves que se puede ver en muchos casos de experiencia es, por ejemplo, cuando entre los dos hay la suplantación de los cargos, o, claro que eso tiene que estar en los estatutos, o muchas veces los estatutos manifiestan que no puede cumplir, no puede pertenecer a otra organización pues, que persigan los mismos fines, porque eso pues atentaría como el tema de los estatutos. Y así hay un sinnúmero de prohibiciones, pero ya eso está de acuerdo a la aprobación de Hola, muchacho. Tomate, marica. Tomate, por favor. Sí, adelante. Cerrar Profesor. micrófonos porque Sí, en la medida que podamos cerremos micrófonos porque eso hace que la comunicación se escuche entrecortada. Que no tengamos los micrófonos abiertos, no cuando vamos a hablar. Y por favor, tener en cuenta una cosa muy importante. Cada vez que se quiera hacer una reforma de estatutos, preferiblemente consulte con una persona que conozca estatutos o con un abogado, para no ir a cometer errores que a la larga los puede afectar como organización. Bien. Profe, una Muy bien. pregunta. Sí, adelante, adelante. Profe, por ejemplo, la Asamblea General puede expulsar a un socio. Y si hay demandas, ¿es más válida la Asamblea General o la demanda? Mire, por eso le estaba diciéndole yo claramente ahora, la expulsión debe estar a cargo de la Asamblea General, no a cargo de la Junta Directiva, porque es el máximo organismo de control, vigilancia y decisiones de la organización. La expulsión nunca estará a cargo de la Junta Directiva, sino que debe ser a cargo de la Asamblea General cuando ya la Junta Directiva ha presentado pruebas de que esa persona sí ha cometido esas faltas para ser expulsado. Y además, que esas faltas que está exponiendo la Junta Directiva para expulsión estén constando en los estatutos. Si una falta no consta en los estatutos, no puede ser expulsada la persona. Muy bien. Sí respondió a la pregunta, don Antonio. Profe, escucha. No la escucha, don Antonio. Tranquilo, profe, escuché entrecortado, pero no lo entendí. De pronto es que tengo como mala señal, más bien. Don Antonio, vuelvo y le repito a ver si me escucha. Las decisiones de expulsión deben ser a cargo de la Asamblea General cuando la Junta Directiva presenta las pruebas suficientes para que esa persona sea expulsada de la organización. Pero además, esa causal de expulsión debe estar en los estatutos. Si esa causal de expulsión no consta en los estatutos, la persona no puede ser expulsada. Muy bien. Entonces. Gracias, ahora sí, gracias. Sí, muy bien, don Antonio. Entonces, sigamos. En el capítulo 4 ya habla de la estructura de la organización y las funciones de los que componen esa estructura organizacional. Entonces, está la asamblea como máxima autoridad, luego viene la junta directiva y hay un cuerpo, qué sé yo, un fiscal que forma parte de ese cuerpo que hace el control de la organización. La Asamblea General está constituida por los socios, ¿no? Todos los socios formalmente vinculados a la organización, reconocidos dentro de la organización. La celebración de las asambleas, algunos dicen una vez al año, otros dicen cada 6 meses, y habría una reunión ordinaria y una extraordinaria, ¿no? La ordinaria es pues la que regularmente se
lleva a cabo y una extraordinaria cuando hay unos asuntos urgentes que tratar, entonces se hace en las fechas diferentes a las reuniones ordinarias. Profesor, una aclaración ahí. Sí, adelante. Las asambleas ordinarias deben colocarle al menos que sea en los primeros 3 meses del año o de acuerdo a como quieran, pero hay que colocarle más o menos, precisar en qué fecha sería. Y las extraordinarias no se incluyen cuántas son las que por necesidad la Junta Directiva de la Asamblea se vea obligado a convocar por cuestiones concretas de la organización. Bueno, profesor y compañero. Bueno, desde la estructura de la organización es importante resaltar que está, bueno, la Asamblea, la Junta Directiva, como bien usted lo dice, pero sabemos que una Junta Directiva está compuesta por todos los socios, pero no es funcional a la hora de poder operar como estructura de organización, porque muchas veces si uno tiene que presentar un proyecto, un ejemplo, de 2 a 5 días, convocar a todos los socios para la toma de decisiones y aprobación, pues se pierde el tiempo y el tema de recursos es complejo, más que todo cuando uno está iniciando un proceso o nuevos o antiguos, no es funcional. Tenemos ejemplo de organizaciones que tienen 20 socios o uno por departamento. Imagínese usted convocar todo ese personal para una aprobación. Entonces, dentro de esa misma estructura existe la figura también de, por ejemplo, un comité ejecutivo, donde esos 20 socios tienen ese comité ejecutivo por 5 personas, que es el órgano administrativo, digámoslo así, administrativo, para resolver todo el tema de operatividad, que lo hace mucho más funcional de acuerdo pues, a la experiencia que tenemos. Muy bien. Sí, Angélica, por eso está hablando de la Junta Directiva sí. Angélica, por eso está hablando de la Junta Directiva, que es la que toma esas decisiones, y en los estatutos debe quedar claro que el representante legal es el presidente. Y hasta qué valores puede contratar sin consultar con la Junta Directiva. También debe constar claramente hasta qué valor puede contratar la Junta Directiva, autorizar al presidente para contratar, hasta qué valor. Y claramente también hasta qué valor deben convocar la Asamblea General de un valor en adelante para poder ejecutar contratos o ejecución de recursos. Eso lo hace la Junta Directiva, que la Junta Directiva está conformada por presidente, secretario, tesorero, vocales y el fiscal. Que tenga en cuenta, el fiscal no hace parte de la Junta Directiva. Sí. El fiscal es una persona aparte de la Junta Directiva, es un socio más de la organización que tenga las capacidades de fiscalizar y controlar los órganos los diferentes órganos administrativos de la organización. Sí, muy Alguien bien. preguntaba por ahí que si existe algún formato de función. No, pues un formato como tal definido no existe, digamos, porque cada dificultad que se presente es diferente. Ya eso sería como un acta y temas de evidencia que se van recolectando a medida pues que vayan ocurriendo hechos que atenten contra el buen desarrollo de la estructura organizacional. Sí, pregunta Carmen Lorena Castillo, dice, yo quería preguntar si existe algún formato para hacer la expulsión de algunos asociados que han incurrido incurrido seguramente una falta de los estatutos, ¿no? Hay que revisar el estatuto, si en el estatuto, lo que decía don Hernán hace un momento, ¿no? Si en el estatuto está escrito esa falta o esa prohibición, que hay una parte donde dice prohibiciones, si el asociado ha incurrido en una falta que está escrita claramente, explícitamente en el estatuto, entonces se redacta un acta donde dice fulano de tal o fulana de tal incurrió en esta falta. Si es muy grave, entonces, y estos son las evidencias de que sí, evidentemente, el socio o la socia incurrió en esa falta, y ya se le presentará luego a la Asamblea para que la Asamblea decida expulsar al asociado. Pero tiene que estar dentro del marco de la normativa de la organización, que en este caso sería el estatuto. La causal y la evidencia, ¿no? Porque
no se puede señalar de que sí esta persona cometió esta falta, pero no hay evidencia de ello, tampoco puede, ¿no? Entonces hay que tener una evidencia, un soporte para eso. Don Hernán. Hay cosas que no todo va desarrollado dentro del estatuto, entonces también se habla del reglamento interno. La Junta Directiva debe elaborar su propio reglamento interno respecto a todas las cosas que no están muy claramente dentro de los estatutos. Ese reglamento interno lo hace la Junta Directiva y presenta el borrador para para aprobación de la Asamblea General. Sí, esa es una función que tiene que cumplir también ¿no? Acá está, dice, reglamentos de la Junta Directiva, ¿no? Entonces tiene que haber un reglamento, dice un reglamento adicional o complementario al estatuto, ¿no? El estatuto, digamos que es un reglamento marco, pero dentro de ese reglamento ya para regular el funcionar de la Junta Directiva debe haber un reglamento interno. Entonces, ese es el otro detalle, ¿no? Lo que se decía, bueno, hay un presidente acá, las funciones del presidente generalmente es organizar, planear, informar, decidir hasta cierto punto y representar, ¿no? Hay unas otras funciones más, pero básicamente es eso, ¿no? El presidente es la cabeza en este caso y el representante legal en la mayoría de los casos, y organiza también el trabajo, ¿no? Es la cabeza de todo ese cuerpo ejecutivo de la organización. Luego estaría el secretario, que es el que maneja todo lo referente a información, actas, no sé, direcciones, comunicaciones, el tema de comunicación. Y aquellas que le define el presidente de la Junta Directiva. Muy bien. Luego está... para... Sí, adelante, Angélica. Incluso para tener, digamos, mayor transparencia dentro de una entidad, se puede crear un comité de ética y disciplina que regularía todos estos casos para que pues se haga, digamos, un debido procedimiento dentro de la organización. Hay un eco, ¿no? Hay un eco. Bueno. Por favor, los que tengan los micrófonos activados, si los pueden. Sí, gracias. Mira, porque activé el micrófono, me disculpan. Buenas tardes, que tengo problema de conectividad aquí desde Nuevo Colombo y acá José Argemiro Galandia Castelblanco. Yo quiero hacerles el siguiente aporte cuando... Hernán, ¿cómo vas? Angélica, ¿cómo vas? Compañeras, buenas tardes. Cuando por ahí alguien preguntaba en un formato para hacer la exclusión y hablan de un acta, por la experiencia que tengo, más que acta o formato, las organizaciones tienen la potestad de hacer resoluciones motivadas una vez analizados los hechos por los cuales se le da la exclusión, que desde luego también esas resoluciones motivadas son apelables. Entonces es dejarles esa claridad, ese pequeño aporte que más que acta es hacer una resolución motivada que tiene la potestad del presidente como tal. Sí, la expulsión se hace mediante resolución. Sí, correcto, una resolución motivada, porque pues hablaban que hacer un acta o que un formato es una resolución motivada en la resolución, con exposición de motivos. En la resolución van los motivos por los cuales se expulsan y las pruebas. Y correcto, la persona tiene la posibilidad de ante la Asamblea General de decir sí, apelar. Correcto. Muy bien. Buenas tardes. Bueno. Sí, adelante. ¿Alguien estaba tomando la palabra? Creo que no, profesor. Bueno, y lo que decía hace un momento don Hernán, ¿no? El fiscal no es un socio, ¿no? El fiscal es alguien externo que viene y hace control, digamos, de la parte contable, de los bienes, de las actas, de los registros y todo eso. Entonces tiene que ser, digamos, tiene que tener una figura neutral, ¿no? No tiene que tener, digamos, un interés
personal, si fuera socio o asociado de la organización, de pronto podría estar motivado por algún interés, ¿no? Pero entonces tiene que ser alguien neutral para poder hacer este trabajo. Disculpe, profe, aclaremos, ¿fiscal Sí. o el revisor fiscal? Revisor. Son dos papeles diferentes. Si la organización tiene la figura de revisor fiscal, debe ser una persona que no haga parte de la organización. El fiscal debe ser socio de la asociación, pero no hace parte de la junta directiva. El revisor Correcto. fiscal, cuando tiene y está creado en los estatutos, es la figura de revisor fiscal, porque así lo decía de pronto la Cámara de Comercio, porque están adelantando otro tipo de actividades. Y el revisor fiscal no debe ser un contador y no debe ser parte de la organización. Pero cuando Don Hernán, ¿no se le escucha? ¿Aló? Ahora sí, don Hernán, adelante. ¿Sí me escucharon o no? Sí, ahora sí. No, Les es que cuento, se mire. fue la voz. Son dos figuras que hay ahí. Cuando es revisor fiscal, el revisor fiscal debe ser un contador. Y esa persona no hace parte de la organización, no es socio de la organización. Pero cuando es fiscal, simplemente fiscal, debe ser un socio de la organización, pero no hace parte de la junta directiva del fiscal. Pero sí debe ser un socio. Pero el revisor fiscal debe ser un contador. Y el papel del revisor fiscal es, porque muchas veces por las actividades que desarrolla el tipo de organización, la Cámara de Comercio solicita que nombre un revisor fiscal. Sí. Bueno, sobre todo por el manejo de los recursos, ¿no? Principalmente. No sé si puedo hacer un pequeño aporte. Sí, adelante. Sí, profesor, y los demás, pues en el caso, por ejemplo, de nuestra organización, pues ya llevamos pues bastante tiempo trabajando y pues se maneja anualmente un buen movimiento de recursos. Las ESALES no están obligadas a tener revisor fiscal, siempre y cuando ya se superen unos montos tanto en patrimonio como en ventas. Sí se habla de que es obligatorio contratar un fiscal, un revisor fiscal. Y como lo dice el señor, tiene que ser un contador público con contrato, porque muchas veces pues las entidades no tienen los suficientes recursos para pagarlo. Entonces por eso no están obligadas las ESALES. Y los montos tengo entendido que es cuando supere los 2.000 millones de pesos en ventas, cuando se maneja comercialización, y en cuanto a patrimonio, que supere los 500 millones de pesos o 400 millones de pesos. No tengo bien claro ahorita cuánto es el 499 millones de pesos. Sí, señor. Entonces digamos que en este caso las organizaciones como tal no están obligadas a eso, a tener un revisor fiscal, a menos que el ingreso o el movimiento de recursos así lo exija. Sí, tiene que... Buenas tiene tardes. que haber recursos, ¿no? Sí, muy bien. Buenas tardes. Sí, doña Luz, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, Hernán, Angélica. Yo tengo una pequeña duda. Nosotros somos un comité campesino que hace parte de una seccional de una asociación. Nosotros no tenemos esa figura de comités legalmente constituidos como, o sea, fuera de la asociación. El comité es parte de la seccional municipal. En el caso de encadenamientos y de comercialización, el resultado final de este convenio, de este proyecto, es que cada comité se legalice con una figura en Cámara de Comercio, y todo esto para la facturación y la comercialización. En la medida que vamos avanzando, yo creo que vamos aclarando los puntos. Es un punto que más adelante les lo podemos aclarar, que hay otra parte que tiene que ver con eso, con la legalización de las organizaciones ante Cámara de Comercio y los requerimientos que eso conlleva. Entonces, no nos adelantemos y más adelante le encontraremos respuesta a esa pregunta.
Gracias. Un gusto. Bueno, entonces ya estamos en el capítulo 5, ya vamos a terminar, ya acaso. Entonces, habla del sistema de control y pues se tiene que llevar registro de todo lo que acontece, ¿no? Dentro de la organización, especialmente aquello que tiene que ver con socios y recursos, ¿no? Eso es muy importante, socios y recursos. Entonces hay un registro de asociados, hay un libro de actas relacionado con las reuniones y un libro de contabilidad y estados financieros. Entonces, para esto, pues hay una persona encargada, que en este caso sería el tesorero y el secretario, que estaría encargado de todo lo que es información y comunicación, y el tesorero todo lo que es manejo de los recursos y el patrimonio, ¿no? Pero, profesor, Sí, agregar ahí, sí, cuando la organización está ejecutando recursos permanentemente o está vendiendo y comprando permanentemente, tener un libro de diario de contabilidad, las de entradas y salidas diarias. Sí, ya en contabilidad, si entramos en ese terreno, ya estaríamos hablando de un libro diario, ¿no? El libro menor y ya un libro que resuma, digamos, aquello, ya el libro mayor. Pero bueno, eso ya sería el detalle ya de la parte contable. Y pero todos estos libros deben de registrarse en Cámara de Comercio. Y de estos libros, no sé, si usted hace un tachón o tiene que corregir, no puede arrancar la hoja. Pasa a hacer la corrección a la hoja siguiente. Pero en estos libros, cuando se arranque una hoja de estos libros, pierde su vigencia el libro y tiene que solicitarlo nuevamente a Cámara de Comercio. Y en la pérdida, al perderse estos libros por cualquier situación que se genere en ese sentido, debe ponerse una denuncia y ya nuevamente hacerlo registrar en Cámara de Comercio. Sí, tiene un carácter legal. Ajá. Sí, porque esto tiene que ver ya con si está registrado en Cámara de Comercio, todo lo que tiene que ver con ingresos y el patrimonio, pues es la base para luego hacer el pago de los tributos, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que hacer un registro y seguimiento de todo eso y llevar todas las actividades. Sí. Bueno, cuando se disuelve la organización y se liquida, entonces hay diferentes causales. Acá, pues, como ejemplo se menciona si no tiene patrimonio por un buen tiempo o está inactiva la organización por un buen tiempo. Si está legalmente constituida, entonces puede ser una causal para disolverse, ¿no?, la organización. O pues finalmente también los socios, la asamblea, pueden decidir pues hasta aquí llegamos y nos separamos, ¿no? Entonces ahí tendría que liquidarse lo que es el patrimonio de la organización, y también eso se tiene que hacer dentro del marco de la legalidad y de los estatutos. No sé si don Hernán nos puede comentar un poquito del tema. El estatuto da unas pausas para liquidar la organización. Entonces, si la organización al liquidarse tiene bienes, deben nombrar un liquidador. Si no tiene bienes, presenta la propuesta a la Junta Directiva ante la Asamblea General, y la Asamblea General toma la decisión de liquidar la organización. Listo. Ajá. Muy bien. Y bueno, ahí finalmente en un último capítulo habría ya los temas de conciliación, si hay, digamos, qué sé yo, algunas diferencias dentro de la organización o con otras organizaciones o con otros entes de parte de la organización. Entonces, esto no sé si usted ha visto, don Hernán, en alguna organización que se ha llegado al punto de una conciliación o arbitraje de alguna organización o dentro de la organización. Sí, se presentan casos por lo que hablábamos anteriormente, como debe seguirse unos pasos para expulsar a los socios
que han cometido delitos o acciones en contra de la organización, ojalá se tenga un comité independiente de esa junta directiva, de socios, que sean los encargados de recoger las pruebas, analizar y pasar la argumentación ante la junta directiva para que la junta directiva, acompañada por el comité, presente todo ante la Asamblea General, donde se ha llamado a la persona al ofensor, a la persona que ha ofendido, que ha cometido las faltas, ese tribunal o ese comité, primero que todo lo llama a descargo y todo, que cumplan unos pasos que por ley hay que seguir para poder expulsar a una persona. Yo no puedo, como organización ni como institución, ir a expulsar a alguien si no se siguen unos pasos. Entonces, por ley esos pasos hay que seguirlos, que es llamar a esa persona a descargos, hacer como un comité de amigos que lo llamen primero a conciliar, a conocer, a que se conozca la situación, qué es lo que viene pasando, y la persona, preferiblemente, todos estos pasos se cumplan cuando llega a aprobación de la Asamblea. Con eso, cuando la Asamblea tome la decisión de expulsión, es porque ya se han cumplido los pasos de rigor por ese comité y por la Junta Directiva de la organización. Sí, muy bien. Entonces ya digamos el tema de la expulsión ya es el último paso de todo un proceso donde se ha identificado una falta grave, se ha demostrado que existe la falta grave y ya se ha analizado que evidentemente es una falta grave y al final ya pues sería la expulsión, que sería el paso final. Ya, ¿no? Muy bien. Don Hernán, no sé si usted nos puede contar brevemente este trámite ante Cámara de Comercio, que es lo que estaba preguntando. Ese es un punto, profesor, ese es un punto álgido y que debe quedar muy claro. Yeah. Nosotros debemos, cuando presentamos el acta de constitución, que puede ser por acta de constitución o escritura pública ante la Cámara de Comercio, debe cumplir unos pasos y también unos tiempos. Esta acta de constitución, cualquier cosa que le haga falta, no la devuelve. Y y se paga la primera vez y pueden devolverla 10 veces y usted la ajusta o lleva lo que solicita la Cámara de Comercio y no se vuelve a hacer un pago más. Y hay que tener en cuenta, por eso digo que este es el punto álgido. Cuando yo registro una organización en Cámara de Comercio, estamos obligados por ley a cumplir unos requisitos. Primero que todo, toda organización registrada en Cámara de Comercio hay que presentar escuchen bien claro, tiene que presentar anualmente la aclaración de rentas. Si no ejecuta recursos, la presenta en cero. Si ejecuta recursos, también debe presentarla de los pagos hechos ante la DIAN. El retejuente, IVA, todo a que sea obligado. Además de eso, esa presentación cada año la renovación en Cámara de Comercio, que tiene un costo de acuerdo a los recursos que hayan ejecutado. Estamos obligados a renovar todas las organizaciones que estamos registrados en Cámara de Comercio, a renovar Cámara de Comercio cada año y hacer unos pagos por ley. Tengamos en cuenta eso. Por eso yo siempre recomiendo, mientras que una organización no tenga trabajo como en el tipo económico, las que no desarrollan actividades económicas, es mejor que se queden como organización de hecho y no se registren en Cámara de Comercio, porque se van a ver abocados a pagos que no van a tener con qué realizarlo. Pues si no, el representante legal, que es el que tiene la mayor obligación de mantener todo eso al día, verá cómo se consigue la plata. Pues si los socios aprueban que van a dar esa plata anualmente para tener al día toda esta documentación y hacer todo este tipo de cosas, debe hacerlo, porque la declaración de renta debe ser dada por contador. Debe ser un contador, que eso es el resultado de los balances y de acuerdo a los activos de la organización. Entonces tengamos en cuenta eso. No es solamente que yo voy y me registro ante Cámara de Comercio y se acabó mi responsabilidad. Ahí es donde inician una cantidad de responsabilidades, como les dije anteriormente. Declaración de renta presentada ante la DIAN cada año y renovación de la organización ante la Cámara de Comercio, que no tiene un costo anualmente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Que les quede bien claro este tema.
Sí, quiero hacer un Sí. Muy buenas tardes, tengo una pregunta. Adelante, Si me adelante. permite, Doña Olga y luego don Jorge. Bueno. Los que no estemos tomando la palabra, por favor, apaguemos el micrófono que interrumpimos la comunicación. Y lo abrimos cuando vamos a pedir la palabra, por favor. Okay. sí, mire, a ver, es para hacer un aporte en relación de la liquidación que comentaba el compañero Hernán. Por eso es bueno los estatutos cuando hablamos de cómo liquidar y lo que decían, cómo se disuelve una sociedad. Cuando lo hemos hecho ante Cámara de Comercio, en los estatutos es bueno decir que cuando se va a liquidar en el evento que se liquide, nombrar un liquidador, o la Cámara de Comercio también dan apoyos y ellos nombran un tribunal de arbitramiento para liquidar la empresa ante la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio están en la obligación de también facilitarle, así como dan la asesoría para conformar asociaciones, ellos también dan asesoría para liquidar. Y la última instancia es ante la Cámara de Comercio con tribunal de arbitramiento. Muy bien. Doña Olga estaba pidiendo la palabra. Sí, señor, muy buenas tardes. Olga Bobadilla de Pomeque, Cundinamarca. Mira, no sé si ustedes tengan el conocimiento. Yo he tenido la asociación prácticamente sí activa con todo lo de ley, no hemos tenido inconvenientes. Pero este año se renovó junta directiva y yo desde el año pasado he venido en Cámara de Comercio que cómo hago para renovar esa junta directiva y me dicen que es bajo unos formularios. No sé si de pronto ustedes tengan esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es que sabemos que la Cámara de Comercio hay que renovarla hasta el 31 de marzo hay plazo y de ahí para arriba pues corre la sanción. Y en este momento pues lo que hemos hecho es pues reactivarla, renovarla y que luego el siguiente año, en el transcurso del año lo hacemos, pero no sé si de pronto alguien tenga, digamos, el conocimiento o el contacto. Sí, ya un momento. Porque quedamos ahí como bloqueados en eso. Muchas gracias. Compañera, no es por medio de formato. Usted levanta el acta donde la Asamblea General nombró la nueva conformación de la Junta Directiva y la presenta ante Cámara de Comercio y hace el pago. De hecho, esa acta que se presenta ante la Cámara de Comercio debe quedar con todos los pasos que hay que seguir. El día, la hora, la fecha donde se inicia la reunión, el medio de convocatoria que se hizo, que haya cumplido lo del tiempo que dicen los estatutos y al final registrarlos y registrar cada uno de los actos que se hicieron y la aprobación, si es por unanimidad o por votos. Y al final decir la hora, la fecha, nuevamente la hora y el lugar donde se realizó la actividad. Al cumplir estos pasos ordenadamente, se presenta a Cámara de Comercio, debe ser el pago. Igualmente que respondo a la pregunta que escuché que han hecho anteriormente, si por ejemplo cuando expulsamos o cambiamos miembros de la organización, hay que presentar cómo se hace. La Asamblea lo puede hacer, pero mientras que ese acto no se haga ante la Cámara de Comercio, esos miembros seguirán apareciendo ante la Cámara de Comercio y legalmente siguen siendo socios de la organización. No es solamente que la Asamblea General apruebe la expulsión o por algún tipo por inactividad de esos miembros, porque no incumplen alguno de las faltas para pertenecer a la asociación, deciden sacarlos. No es suficiente que quede en acta de Asamblea General, sino que también quede en el acta ante la Cámara de Comercio, donde están los socios de la organización. Sino mientras que ellos sigan siendo socios ante la Cámara de Comercio, legalmente siguen siendo socios. Si así lo hayan expulsado, hay que hacer el paso. Al registrar, cada registro de un acta esto en Cámara de Comercio tiene un pago. Sí, eso yo lo sé, pero es que yo resulta que yo fui con él, inclusive llevé el libro de actas a Cámara de Comercio y le dije, mire, aquí está el modelo de acta, aquí está el acta que nosotros hicimos, y dijeron, no,
esa acta usted la anexa como algo, como un argumento válido, pero usted tiene que descargar y hacer un acta bajo este formato que le da la Cámara de Comercio. Y he intentado hacerlo por miles de restos y no ha sido posible conseguir esos formatos. Doña Marta, mire, se hace mediante acta y si quiere, y nos ponemos de acuerdo y yo me dice qué día viene a Bogotá y nos reunimos aquí en la oficina y yo con gusto le colaboro a hacer esa acta. Y si hay necesidad de ajustarla nuevamente, yo les colaboro sin esperar ningún beneficio de ustedes. Mi responsabilidad como compañero y todo, como amigo, es que ustedes también aprendan a hacerlas de manera debida. Entonces, si en algún caso les presenta dificultades en eso, yo tengo la sede aquí en Bogotá, entonces aquello, hay muchos compañeros que hacen parte de este proceso que me conocen y saben de qué a la oficina. Incluso el coordinador de ustedes, el doctor Alfonso, a él les puede decir y darle la dirección y usted me llama y me dice qué día yo les colaboro y hacemos el acta aquí en la oficina, la ajustamos bien como debe ser para que la presenten a Cámara de Comercio. Pero Cámara de Comercio como tal no tiene formulario para esa acta. Ok, le agradezco mucho, don Hernán, y claro que sí, pero yo creo que me va a tocar renovar Cámara de Comercio y luego en seguir con esos procesos, porque donde me lleguen a demorar eso, me la lleguen a devolver, sí. Ya estamos hoy a 12, entonces como compleja la situación, va a tocar renovar y luego después hacer el pago, porque uno sabe que igual hay que hacer o no hacer el pago. Entonces hay que hacer los dos pagos de una vez. Si va a hacer la reforma, si va a presentar la renovación de Junta Directiva ante la Cámara de Comercio, un pago, y la renovación de Cámara de Comercio, otro pago. Aclarando, como dijo doña Marta, la renovación de Cámara de Comercio cada año que estamos obligados como organización es hasta el 31 de marzo. Si hay organizaciones que tienen el registro único de proponentes, que es otro RUT, que es un diligenciamiento que se hace para uno poder participar en proyectos con instituciones del Estado, ese RUT, ese registro de proponentes, hay plazo hasta el 7 de abril. Si se dejan pasar estas fechas y salen pagos extemporáneos, hay multa. La multa que hay siempre es el doble de lo que está pagando, de lo que hay que pagar. Entonces, por eso siempre hemos calificado con la fecha. Con gusto. Le agradezco mucho, don Hernán. Pues ya por el interno nos comunicamos de pronto en el grupo. No sé si su merced está. Yo he escuchado hablar de su merced, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. O no sé si me pueda facilitar por el chat. Una pregunta. De pronto el número suyo. Con gusto. Sí, o el doctor Alfonso, de hecho, el que está como gestor de ustedes, ahorita mi teléfono, que él me conoce muy bien, le da mi teléfono y pasa por aquí, me llama y con gusto. Me parece que yo ya la distingo a usted también, doña Marta. Una pregunta. Olga. Sí, señor. Olga Bobadilla. Doña Olga. Buenas tardes. Tengo algunas inquietudes para presentar. Adelante. Gracias para hacer una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo está, don Hernán? Don Hernán, hágame un favor, habla con Henry, estoy aquí con Dianita, mi esposa, de Biomarket City. Tenemos una pregunta, una solicitud, a ver si usted nos podría ayudar. Es que queremos, conformar una fundación, o sea, como se llama una ONG o una fundación, y estamos buscando formatos de estatutos como para guiarnos. Obviamente pues hay infinidad de fundaciones, ¿cierto? Inclusive hay organizaciones no gubernamentales también con una visión comercial, asociaciones de agricultores dedicados a vender, por ejemplo, pero que son una ONG. Entonces, a ver si de pronto usted tuviera la posibilidad de ayudarnos con el formato de esos estatutos, pues para podernos guiar y poder hacer el borrador. Don Henry, con gusto. Por el internet comunica conmigo y yo le colaboro con para la Fundación de Escritora Pública, que eso es elaborarla, hay un formato. Y los estatutos, igualmente estos estatutos le pueden servir. Todo lo que son fundaciones y asociaciones son sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro es un decir, entre comillas, porque nadie sin ánimo de lucro puede vivir. Cualquier tipo de organización que usted crea es para buscar beneficios para sus socios y tiene un ánimo de lucro, sino que es una figura que maneja en Colombia sin ánimo de lucro para evitarnos el pago de, entre comillas, porque cada siempre estamos obligados a hacer todo tipo de pagos de impuestos, de tipo de cosas.
Sí, señor, muchas gracias. Y es que hay como recursos internacionales que hemos tratado de aplicar como, digamos, como SAS o como unipersonal o como en el pasado como limitada y realmente no llegan los recursos internacionales. En cambio, las fundaciones, digamos, sí tienen la capacidad de administrar esos recursos. Obviamente, deben tener un enfoque social, ¿no? De todas maneras, el objetivo de este convenio que está desarrollando la Universidad Nacional es que ustedes como organizaciones hagan todos los pasos de constitución, la formación legal en estatutos y el tema ya legal que tiene que ver en Cámara de Comercio, los registros que tengan que hacer ante la DIAN y todo ese tipo de cosas. Esa es la finalidad de este convenio que está desarrollando la Universidad Nacional y en la cual la NUC Cundinamarca estamos apoyando. Bueno, muy bien. Yo creo que... Yo quiero hacer algunos comentarios y presentar algunas inquietudes. Sí, adelante. Bueno, ¿la señora o el señor? Yo difiero un poco en el tema de que las organizaciones de hecho no nos legalicemos. Le escuchamos entrecortado. Como las fuentes políticas con las cuales vamos a subsistir. Porque sucede que pensemos como organizaciones de hecho, no vamos a poder acceder a recursos ni nacionales ni internacionales. Mucho ruido y entrecortado, no se le escucha. No se le escucha, compañera. Profesor Juan Carlos, yo le haría una recomendación a usted. Sí. Que sería bueno que estas compañeras que no se les alcanza a escuchar y que no les escuchan clara, que propongamos una reunión luego, un rato aparte, para que nos aclararles esas inquietudes que tienen, para que ojalá todos les queden claros los más posibles. Muy bien. Creo que hay algunas compañeras que tienen problemas de comunicación y de todas maneras les van a quedar una cantidad de inquietudes en las cuales ellas no van a poder avanzar. Sí, yo creo que vamos a más adelante, ya una vez concluido el curso de fortalecimiento, vamos a ver de todos modos reunirnos con las organizaciones para adelantar algunas actividades de mejora de las organizaciones. De hecho, el siguiente punto va hacia allá. Entonces, les voy a presentar la siguiente diapositiva que tiene que ver con eso. Como les decía... Perdón, profe, qué pena. Creo que APA, asociación, es donde está la interferencia del micrófono. Si le puede solicitar que lo silencie, por favor. Por favor, compañeros y compañeras, aquellas personas que tengan el micrófono abierto, cerrémoslo y no lo abrimos únicamente cuando necesitamos intervenir y volvemos y lo apagamos, para que todos nos llegue la comunicación con claridad. Bueno, muy bien. Listo, ya está. Entonces vamos a continuar lo que les decía. La semana pasada llenamos un cuestionario, respondimos al cuestionario y salieron, estaba mirando las respuestas que dieron, pero falta precisar un poco más. Entonces, yo preparé acá un par de diapositivas como para tratar de adelantar un poquito, profundizar o detallar un poco más en este caso. O sea, cuando nosotros vamos a plantear un problema sobre nuestra organización, debemos hacerlo con el mayor detalle posible, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué es y cómo lo podemos resolver, ¿no? Y ese es el trabajo que toca hacer. Entonces la idea es hacer un pequeño plan de mejora, algo que se pueda realizar. O sea, no vamos a plantear unas cosas ahí grandes, aquello que no lo podemos lograr. No, un problema que lo podemos resolver en los siguientes meses. Nos podríamos poner un tiempo límite, digamos, este año, ¿no? Como para ir avanzando en esto. Tiene que ser algo real, ¿no? Algo que se puede hacer, lo que les digo. O sea, si nos planteamos cosas así demasiado grandes, no tenemos los recursos para eso, entonces nunca lo vamos a hacer, ¿no? Entonces tienen que ser cosas que se pueden realizar.
un punto de partida muy importante creo que es tener claro qué es lo que quiere mi organización, cuáles son sus objetivos, ¿no? Yo acá puse unos ejemplos, ¿no? Dice incrementar la comercialización asociativa. Es una cosa muy concreta, ¿no? Si no estamos vendiendo asociativamente, podría ser un objetivo al cual podemos satisfacer, digamos, en el corto, mediano plazo. Otro ejemplo podría ser mejorar la producción como asociación, ¿no? También es posible hacer. O capacitar a los productores en algún tema en particular también. O sea, son objetivos concretos. Eso es muy importante tenerlo claro porque a partir de eso entonces vamos a mejor identificar los problemas que tiene nuestra organización. Yo sé que intuitivamente uno puede mencionar los problemas, ¿no? Pero se trata también de ir sistemáticamente para poder priorizar qué problemas requieren nuestra atención en primer lugar, ¿no? Y así vamos hacia abajo en segundo o tercer lugar y de pronto darle una mayor atención a esos problemas que son realmente importantes para nuestra organización y pueden hacer ese cambio que estamos esperando de nuestra organización. Entonces, identificar los objetivos de la organización es muy importante antes de entrar al tema de los problemas. Para identificar los problemas hay una herramienta que seguramente ustedes ya han escuchado hablar sobre ella. Se llama árbol de problemas y precisamente pues se representa como un árbol, ¿no? Entonces, el tronco representa el problema como tal. Las raíces son las causas del problema. ¿Qué está causando ese problema? Y las ramas serían ya los efectos o las consecuencias de ese problema, ¿no? Entonces, digamos, esta representación gráfica nos sirve para hacer ese razonamiento. Causas es lo que me está generando el problema y consecuencias o efectos es lo que me está produciendo ese problema, ¿no? Entonces, una cuestión muy importante es, seguramente ustedes pueden nombrar muchos problemas de su organización, entonces hay que tratar de identificar aquellos que son los más relevantes, ¿no? Los que tienen unos efectos que se notan dentro de la organización, tienen unas consecuencias que están viéndose en nuestra organización, ¿no? Esas consecuencias normalmente, si hablamos en términos médicos, serían los síntomas, ¿no? Que se ven de un problema, ¿no? Y hay que abordarlos de esto. Acá hay un pequeño ejemplo de esto. Nuestro problema podría plantearse de esta manera: ninguna comercialización asociativa, o sea, no tenemos comercialización asociativa. Es un problema. Quisiéramos tener, está dentro de los objetivos de la organización, comercialización asociativa. Pero como no lo tenemos, es un problema que toca superarlo, resolverlo. ¿Cuáles serían las potenciales causas? O las posibles causas, perdón. Entonces podría ser no hay suficiente volumen de oferta. Podría ser una causa. Habría que analizar en cada caso, ¿no? O podría ser que la calidad de nuestro producto es muy heterogéneo, es muy diferente entre los productores. Por eso es que cuando llevamos, pues no nos quieren recibir el producto. Entonces, podría ser otra causa. Cuando nosotros estamos pensando en mejorar, ¿no? En un plan de mejora de la organización, tenemos que basarnos en estas causas para resolver el problema. Es nuevamente, hago referencia a un problema médico. Mayormente los médicos atacan a los síntomas y no las causas. Para resolver realmente un problema tienes que atacar las causas del problema, ¿no? Y ahí radica, digamos, que el buen planteamiento del plan de mejora, ¿ya? Es las causas de esos problemas que nosotros hemos identificado. Entonces, con esta claridad, si miramos los las consecuencias, por ejemplo, de este problema, podríamos estar diciendo, pues, no hay ingresos para la organización, ¿no? O hay pocos ingresos para la organización, que una venta, digamos, asociativa nos podría estar generando ingresos para la asociación. Lógicamente, también hay un beneficio para el socio, pero
para la organización también existirían unos ingresos, ¿no? Y si no hay ingresos, pues tampoco hay inversiones dentro de la organización. Entonces, esas son las consecuencias y yo las estoy viendo seguramente, ¿no? Entonces, hay que hacer esa relación para poder identificar. Acá se presenta otra vez el ejemplo. Entonces, tomamos este objetivo de acá que habla sobre la comercialización para poder identificar una estrategia, ¿no? Si mi causa número uno de este problema que es no estoy comercializando asociativamente, si mi causa número uno es no hay suficiente volumen de oferta, entonces la estrategia sería agregar la oferta. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que agregar la oferta. Si hasta el momento no lo hemos hecho, pues toca hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay que preguntar quiénes tienen, quiénes están dispuestos a vender asociativamente. Es lo que hemos hecho en estas semanas pasadas con ustedes. Hemos hecho una proyección de la oferta y han dicho en cada organización, nosotros tenemos tal cosa en tal cantidad para tal fecha. Eso es la proyección. Entonces se puede ir a verificar ahí que evidentemente la información es correcta. Luego, qué sé yo, se acopia el producto, se hace una selección y ya se tiene, digamos, que esa oferta agregada, ¿no? Es un ejemplo solamente. Luego a eso si le añadimos quién va a hacer y cuándo se va a hacer, entonces ya tenemos la propuesta o el plan concreto. ¿Ya? Eso es muy importante. Lo mismo hacemos con la causa 2, ¿no? Dice la calidad no es uniforme o es muy heterogénea la calidad. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Hay que estandarizar la calidad, ¿no? Entonces podemos, no sé, conseguir como una tabla de calidad para decir, mira, esta es la calidad primera, segunda, tercera, ¿no? Entonces uno va directamente y dice, mire, con una tabla y compara con todo, pues esta es la calidad. Entonces se podría hacer eso, lo mismo, hay que ir a hacer verificación en campo, seleccionar el producto, ¿no? Entonces esas serían ya las actividades y hay que decir quién lo va a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, con esta información yo ya puedo estar pensando en un plan de mejora, ¿no? De otra manera, pues no. O sea, yo estaba viendo las respuestas que pusieron allá. Algunas sí están muy cerca, pero algunas solamente eran, qué sé yo, unas palabras, ¿no? Por ejemplo, acá si pensamos en un plan de mejora, entonces ya responder a la pregunta, ¿qué? Hay que agregar oferta, listo. ¿Cómo? Proyectamos la oferta, verificamos en campo, acopiamos, seleccionamos el producto. ¿Cuándo? La primera semana de mayo de este año. ¿Quién lo va a hacer? Los productores, el presidente, secretario, no sabía que ver quién va a hacer eso, ¿no? O la organización designa a una persona para que haga, digamos, esta coordinación. ¿Qué es lo que se ha visto en las respuestas que ustedes han dado? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Dice comunicación, pero no especifica qué comunicación, ¿no? Comunicación entre los socios, comunicación entre la directiva y los socios, comunicación entre socios, no especifica, entonces comunicación en general. Ahí es muy difícil atacar el problema, porque no es muy claro, no es muy preciso. Y plantea como solución conferencias para fortalecer lazos de unión y comunicación. No creo que se necesite tanto las conferencias. Creo que dentro de la misma organización es posible solucionar este tema de comunicación. Hay que ver primero cuál es el problema específico, que no lo manifiestan acá, ¿no? Entonces, por eso las recomendaciones hay que detallar y precisar ese problema, ¿no? Que acá mismo es redundante, ¿no? Acá mismo hay un problema de comunicación, ¿no? La comunicación no es precisa, ¿no? Como para resolver el problema. Entonces, para poder precisión, le hice unos ajustes al formulario que vamos a revisar acá y vamos a dejar un tiempito para que ustedes puedan hacer el intento nuevamente. O sea, vamos a hacer nuevamente este intento para precisar aquello que ustedes plantean, ¿no? Bueno, el nombre de la organización, nombre del representante legal, correo electrónico, eso lo llenan en un momento. Y acá, bueno, esto de si la organización está legalmente constituida,
ya vimos que hay una buena parte que sí está, y hay unas estadísticas igual, pueden responder a esta pregunta y a esta otra también, sobre los estatutos. Ya dijimos que más o menos el 80% tiene estatutos y el 20% no. Entonces, igual llena. La parte importante viene aquí, en el número 7, dice, plantee de 1 a 3 objetivos de su organización para ayudarla a mejorarse la organización misma. Entonces, acá se da unos ejemplos, dice, incrementar el recurso financiero de la organización, puede ser un objetivo, ¿no? O incrementar la participación de los asociados, puede ser otro objetivo. No tienen que ser estos, ustedes tienen que plantear lo que su organización requiere, ¿no? No tienen que plantear 3 objetivos, pueden hacerlo, ¿no? Hasta 3. Pero si dicen, no, yo me voy a centrar en un solo objetivo, es algo que yo quiero o de la organización queremos hacer, un solo objetivo, listo, lo plantean, ¿no? Dice, con base en los objetivos propuestos anteriormente, plantee los problemas asociados a la organización. Por ejemplo, un problema. Si yo tengo acá un objetivo de incrementar el recurso financiero, probablemente el problema que tengo es que tenemos escasos recursos financieros o no tenemos recursos financieros, ¿no? Un segundo problema podría ser, si acá yo estoy diciendo que queremos mayor participación, probablemente mi problema es que hay muy poca participación de mis asociados, ¿no? De los asociados. Entonces ya tengo identificados los problemas. Entonces paso al siguiente punto y dice, con base en la respuesta anterior, si ya tengo identificados los problemas, entonces identifique las causas del problema 1, ¿no? Entonces si acá tengo un problema 1 identificado, dice que el problema 1 es escasos recursos financieros, entonces yo tengo que identificar cuáles son las causas de ese mi problema, ¿no? ¿Qué es lo que está causando ese problema? Entonces acá pongo como ejemplo, dice, los socios no están al día con sus cuotas, podría ser una causa, ¿no? Entonces cada organización sabe qué cosas está ocurriendo dentro de la organización. Otra causa podría ser no hay venta de productos como organización, ¿no? Entonces esas son las causas que están haciendo que la organización no tenga recursos. Entonces yo tengo que identificar esas causas, ¿no? Si es que he planteado un segundo problema, debo hacer lo mismo. Si he planteado un tercer problema, debo hacer lo mismo. Si he hecho uno solo, entonces paso directamente al 12, ¿no? Que sería la última. Dice, con base en las causas de los problemas identificados, plantee las correspondientes estrategias, actividades, tiempos y responsables. Y acá se propone un ejemplo. Dice, la directiva debe cobrar las cuotas que se adeudan a la organización con plazo hasta el mes de mayo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, quién lo va a hacer y hasta cuándo lo va a hacer, ¿no? Eso es muy concreto y eso sería parte de un plan de mejora, es algo concreto, ¿no? Porque si decimos solamente hay que cobrar, pero nadie dice quién lo va a hacer, hasta cuándo, entonces no se puede hacer, ¿no? Entonces hay que hacer lo más detallado posible para que eso se convierta realmente en un plan, ¿no? Como segundo ejemplo podemos mencionar acá la directiva, o puede ser alguien encargado por la misma asociación. Dice, la directiva, con ayuda de un profesional, puede ser, ¿no? Si estamos pensando en otra cosa, debe elaborar un proyecto de comercialización asociativa con plazo hasta el mes de junio, algo concreto también, ¿no? Lo que hay que hacer sería la actividad, quién lo va a hacer y hasta cuándo, ¿no? Cosa concreta. Acá hay un tercer ejemplo, dice, la directiva debe informar sobre el estado de cuenta de la organización hasta el mes de junio. También, ¿no? Si es que estamos hablando de recursos, de pronto hay recursos, pero pues no hay el informe, nadie nos ha dicho, ¿no? Entonces, cosa concreta, lo que hay que hacer, quién lo debe hacer, hasta cuándo. Entonces, eso es lo que se les pide, por favor. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que sí lo podemos avanzar. Les voy a compartir el vínculo. Un segundito. Acá en el chat se los voy a compartir el vínculo. Vayan, por favor. Ahí está. Entonces tenemos 25 minutos más o menos. Podemos avanzar, ¿sí?
Y ya con eso nosotros, con la ayuda del equipo, una vez que tengamos identificados esos problemas y el plan de mejora que ustedes mismos pueden plantear, no van a plantear, digamos, unas cosas demasiado grandes, algo que se pueda realizar dentro de los meses siguientes, que ustedes lo pueden realizar dentro de los meses siguientes. Entonces, con base en eso, nosotros vamos a hacer las reuniones con ustedes y vamos a hacer un seguimiento de lo que ustedes mismos han planteado, ¿no? Si necesitan, que sea alguna asesoría, alguna colaboración, vamos a hacer unas reuniones y si no, puntualmente vamos a atender, digamos, el caso de una organización. Entonces, ese es el propósito de este formatito. Entonces, adelante, por favor, si tienen preguntas, yo estoy acá. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Entonces, adelante, ahí están los formatitos, o el formato, perdón. Juan, creo que alguien está solicitando ingresos, según dicen en el chat. No me aparece nada acá, Dursun. He estado dando ingreso a todos los que estaban solicitando, pero acá no me aparece en este momento nada. No, bueno, será que ya ingresó. Bueno, entonces estamos atentos a las preguntas. Si tienen preguntas o dificultad con este formato, estoy atento.